Buenos días o buenas tardes. Hoy vamos a resumir el estudio 4 que se titula La gracia de Dios. Y hay un texto en 2 Corintios 12:9 que dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y Efesios 2:8 dice: porque por gracia vosotros habéis sido salvados mediante la fe. Esto no procede de vosotros, sino que es un regalo de Dios. 1 Corintios 15:10: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no soy yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. 2 Corintios 6:1 dice: nosotros, colaboradores de Dios, os rogamos que no recibáis la gracia de Dios en vano. Romanos 5:2: también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Hablamos de una gracia que significa amor inmerecido. Se refiere al amor de Dios que nos es dado no porque lo hayamos ganado, sino por el puro afecto de la voluntad del Padre. ¿Te has preguntado por qué Dios te ama? ¿Por qué Cristo murió por ti? No es porque hayas sido bueno, ni porque puedes aportarle algo o necesite algo de ti, ni mucho menos es porque le des lástima. Dios te ama por un solo motivo. Él eligió hacerlo, como dice el apóstol Pablo, por el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:5. Ahora, no caigas en desgracia, que es lo contrario a la gracia. Caemos de la gracia cuando olvidamos su gran valor. Al hacerlo, rebajamos nuestro concepto de Dios. Él ya no es el Dios bondadoso y fiel, se vuelve indiferente y distante. Pero en realidad, Dios no ha caído, sino nosotros. Entonces comenzamos a llenarnos de reclamaciones porque creemos que Dios nos debe algo. Debemos volver siempre a la perspectiva correcta y reconocer que su gracia es suficiente, que nos permite ser fuertes en nuestras debilidades humanas y que nos ha dado una esperanza gloriosa. 2 Corintios 12:9. Cuando comprendemos el significado tan poderoso de la gracia de Dios, comenzamos a ver la vida de manera correcta. Entendemos que nada hemos ganado, todo lo recibimos como un maravilloso regalo del cielo. No hay lugar para jactarnos o para perder la humildad. Miramos siempre a la cruz donde nosotros mismos hemos sido crucificados con Jesús. Cuando reconocemos la gracia de Dios, la queja y las reclamaciones no forman parte de nuestro lenguaje, sino la gracia, la humildad y la entrega. La gratitud se vuelve nuestro estilo de vida, no importa la situación que estemos atravesando. La gracia nos ayuda a revalorizar la verdadera riqueza de la vida, nos libera del espíritu consumista de este tiempo y de los engaños que apelan a nuestro ego insatisfecho. Ahora, la gracia no es gratis. A ti la salvación no te costó nada, pero no es gratis. A Jesús le costó su propia vida. Comprender la gracia es entender el valor de la vida misma. Por eso la gracia debe ser valorada, nunca despreciada. El hecho de que la gracia surja de la pura voluntad de Dios y no descanse en el mérito humano no es una invitación al conformismo, a la mediocridad o a la apatía, sino a mirar la vida desde el lugar correcto. Por eso, comprender el verdadero valor de la gracia siempre te llevará a más, como el apóstol Pablo, que declaraba que la gracia había sido productiva en su vida. Le hacía consciente de sus debilidades y pecados, y esa gracia lo lleva a dar más, a servir más, a predicar más, a orar más y dedicar cada vez más toda su vida a Jesús. Pero también existe una gracia barata. Hay un filósofo teólogo cristiano que fue líder religioso alemán, que participó en el movimiento de resistencia contra el nazismo. Bonhoeffer fue encarcelado y finalmente ahorcado tras el fallido intento de asesinato a Hitler, del día 20 de julio del 44. Este hombre comprendió el verdadero precio de la gracia de Cristo. Él acuñó el término gracia barata para referirse a una fe estéril y pasiva, a un cristianismo sin Cristo y sin cruz. En su libro El costo del discipulado, escribió: la gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento,
el bautismo sin la disciplina de la Iglesia, la comunión sin la confesión, la absolución sin la confesión personal. La gracia barata es la gracia sin discipulado, la gracia sin la cruz, la gracia sin Jesucristo, vivo y encarnado. La gracia barata no exige arrepentimiento, se funde perfectamente con el discurso posmoderno que nos invita a ser lo que queremos ser, sin ninguna consideración moral, sin ningún esfuerzo por cambiar. Esta es una gracia pervertida que solo dice que Dios te acepta como eres, con tus errores y pecados, pero esconde la verdad que dice que Dios no quiere dejarte en ese estado destructivo. Él quiere formar en ti la imagen de su Hijo Jesús, y el único camino para alcanzar esa meta es arrepentirse de nuestros errores, ir a la cruz para negarnos a nosotros mismos y adoptar la vida que Jesús nos ofrece. William Booth, un hombre que entendió la gracia en su plenitud, vislumbró los problemas de una futura y profetizó sobre nuestros días. El mayor problema del siglo XX, ya estamos en el XXI, será religión sin el Espíritu Santo, cristianismo sin Cristo, perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración, política sin Dios y el cielo sin el infierno. Él fue el fundador del Ejército de Salvación. Ahora, algunas preguntas. ¿Vives la gracia de Dios? ¿Se manifiesta esa gracia en tu vida? ¿Quienes te rodean perciben la gracia en tu ejemplo de vida? Fuimos escogidos por gracia y esa misma gracia nos empodera para amar, servir y dar como Jesús lo hizo. Vivamos en el poder y la fuerza transformadora de la gracia. De nuevo, ¿qué frase, párrafo o enseñanza del estudio llamó más tu atención y por qué? ¿Qué área o aspecto de tu vida necesitas mejorar con respecto al tema de este estudio? Y en tercer lugar, ¿qué acción específica puedes llevar a cabo esta semana para mejorar tu situación? Que Dios te bendiga.